auditorio para poder dialogar aquí con los autores, las invitadas especiales. Bueno, pues vamos a comenzar, ya son las 12:50, vamos a comenzar con este conversatorio y presentación del libro titulado Viajeros por el Mundo Maya, del CEPSIS 2025. Para este conversatorio, nuestros invitados, tenemos dos invitados especiales, una invitada especial y un invitado especial, que bueno, me voy a permitir leer sus semblanzas, sus perfiles. Carolina de Petris es investigadora titular C de tiempo completo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, CEPSIS, de la UNAM. Nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México. Dedica sus investigaciones a las relaciones entre literatura y filosofía y a la literatura de viajes. Ha publicado y editado más de 15 libros como autora única o en colaboración, entre los cuales destaca Aporética de la Muerte, estudio crítico sobre Alejandra Pizarnik, La escritura de los viajes, El héroe involuntario, Frederick de Waldeck y su viaje por Yucatán, El vuelo de Sócrates, Viajeros por el Mundo Maya. Ha publicado también numerosos artículos en revistas académicas y de divulgación y capítulos de libros. Ha creado y coordina el área de literatura del Seminario Poéticas y Pensamiento, que tiene lugar en CEPSIS desde 2012, y el grupo de investigación interinstitucional La literatura de viajes en y desde América en 2025. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Carolina de Petris y David de Ángel García. Es doctor en Antropología de América por la Universidad Complutense, obtuvo el reconocimiento cum laude, tiene una maestría en estudios amerindios por la Casa de América de Madrid y la Universidad Complutense. Es licenciado en Historia con especialidad en Historia y Antropología de América por la misma universidad. Desde 2010 está adscrito al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, donde es investigador titular A de tiempo completo y cuenta con PRIDECE. Sus investigaciones, sus líneas de investigación son las cosmologías y los sistemas religiosos de las poblaciones mayas peninsulares, así como la tradición oral y los complejos rituales. Fruto de sus investigaciones con poblaciones de la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas, ha publicado diversos textos, entre los que destaca el libro San Diego de Alcalá y el… ¿Cómo se pronuncia? Tzulika. Ahorita nos enseñan. Okay. Entidades sagradas en una comunidad maya de Campeche, 2017, así como varios artículos y capítulos del libro. Ha participado en diversos proyectos colectivos, entre los que destaca Religión y Sociedad en México, recomposiciones desde la experiencia del sentido practicado, financiado por el CIESAS, fruto del cual publicó un capítulo del libro colectivo De la religiosidad vivida a la religiosidad bisagra. Okay. Bueno, nuestros invitados, nuestra invitada y nuestro invitado tienen una amplia experiencia que yo creo que ahorita vamos a poder conocer más sobre eso. Entonces, sin más, les voy a dar la palabra y pues bienvenida y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y la alegría de estar aquí en esta fiesta del Libro de la Rosa y poder compartir con ustedes esta plática. Bueno, estamos acá para hablar de este libro, Viajeros por el Mundo Maya. Es un libro que al CEPSIS le ha dado mucha alegría porque estamos en la tercera reimpresión. El libro cumple 15 años y sin embargo no caduca su vigencia. Y nos da alegría eso, haber llegado a una tercera reimpresión que en términos universitarios pues es un exitazo. Así que estamos muy, muy contentos con este libro. Sobre todo creo que el libro se ha movido bien y gusta porque es un libro académico, pero especialmente es un libro de aventuras.
como pasa con los viajes, ¿no? Cuando aparecen los viajes, pues uno empieza a olfatear, ¿no? El sentido de aventura, de derrotero, de qué va a pasar. Y está escrito de tal forma por los colegas del Sepsis que invita a una lectura muy amena, muy dinámica, muy cercana, que bueno, es, creo yo, de celebrar en la universidad, ¿no? en la academia. Creo que en este libro se ven muchas cosas y depende también de qué es lo que uno está buscando, ¿no? Pero sobre todo se ven tres cosas. Primero, la riqueza del tema de los viajes y de la escritura de los viajes y la literatura de viajes como un tema de investigación, porque es un tema sumamente variable, proteico, que pone en diálogo y esta creo que es otra de las cosas que se ve en el libro, que pone en diálogo distintas disciplinas, ¿no? Aquí nosotros abordamos el tema desde la literatura, desde la historia, desde la arqueología, desde la etnografía, y entonces en el libro resuena esa voz común de un trabajo pues en conjunto en torno a un tema, como a un tema desde distintas direcciones disciplinarias podemos abordar y sacar y derivar, ¿no? ciertas conclusiones. Entonces, creo que esa es otra de las cosas que se ve claramente en este libro, ¿no? La riqueza que supone la investigación interdisciplinaria en torno a un tema. El Sepsis es un centro de investigación interdisciplinaria, como pasa con la UDIR, ¿no? Y siempre es un desafío eso, de cómo mantenemos el diálogo interdisciplinario. Y a nosotros, en 20, 21 años, que creo que ya lleva el Sepsis, pues fue un trabajo que fuimos construyendo, y supongo que la UDIR igual, ¿no? Poco a poco, hasta que realmente logramos, en este tipo de cosas, ¿no? En publicaciones conjuntas, en proyectos conjuntos, ir resonando esas voces en consonancia que siempre enriquecen un tema de investigación. Y otra de las cosas que se ve en el libro es la riqueza que tiene el tema de los viajes en México en general y en Yucatán en particular, ¿no? Yucatán, bueno, nosotros venimos de Yucatán, entonces me voy a acercar en esa geografía porque ahí está anclado el libro. Es un lugar que convoca actualmente a un montón de viajeros, ¿no? Es un foco de turismo importante y cada vez más, creo, para preocupación al menos de los meridanos. Pero siempre ha convocado muchos viajeros, sobre todo a finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, cuando empezaron a salir a la luz todos los vestigios arqueológicos de las zonas mayas, ¿no? Ahí. Entonces ahí recibió una aluvión realmente de viajeros, algunos de ellos están en este libro, que iban pues empujados por el interés por estas ruinas. Ahora, este libro transita por dos geografías. Una, podríamos decir que es la geografía real, y es esta que les estoy diciendo, ¿no? La geografía de las ruinas, de ir a los sitios, de conocer otras culturas, de conocer otras costumbres. Y la otra es una geografía imaginaria o simbólica quizás es la palabra adecuada, en donde los viajeros transitan por otros mundos, ¿no? Transitan por el mundo de los iniciados, de eso nos va a hablar David ahora al ratito, cómo se internan en las cuevas y transitan para aprender el don de curar. Y otro de los viajes es, bueno, cuando nos visitan las almas que vienen desde el más allá, ¿no? Que viajan desde el otro mundo para visitarnos en el actual. Eso también está en este libro. Como les decía, son varios los investigadores e investigadoras que participamos en él. Dentro de la geografía real tenemos el viaje del pirata Dampier a Campeche. Dampier tiene un escrito muy interesante que es un viaje alrededor del mundo. Y en ese viaje en un momento llegó a las costas de Campeche, empujado por el palo de tinte, y
Este ensayo está a cargo del doctor Adrián Curiel Rivera y nos cuenta los pormenores de ese viaje de aventuras, en donde a Dampierre le pasa de todo, entre otras, creo que hasta lo invade un gusano cuando se interna en los pantanos, ¿no? y le genera un serio problema. El segundo capítulo, que está a cargo de la doctora Romina España, que está aquí, y mío también, está centrado en Frédéric de Waldeck, que fue un viajero también muy interesante, estuvo por Yucatán, y digo que es interesante porque él estuvo por Palenque y después por Uxmal, y era un gran mentiroso. Entonces, como pasa con los mentirosos, siempre sus historias son sumamente interesantes de seguir, porque nos enteramos de muchas fantasías y de muchas fábulas que estaban circulando en la zona. Una de las inquietudes de Waldeck era que pasó con muchos de los viajeros en el 19, dar una explicación de cuál era el origen de los mayas, ¿no? Y Waldeck tenía la teoría de que los mayas en realidad eran los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, que no sé cómo finalmente llegaron a Yucatán, ¿no? Y da esa explicación. Y es un poco lo que presentamos en ese capítulo, ¿no? El viaje de Waldeck siguiendo ciertas teorías, ¿no? Los viajes que hacen las teorías. El tercer capítulo hace alusión a un personaje también que estuvo en Yucatán, von Friedrichsthal. Está a cargo del doctor Arturo Taracena Arriola y del doctor Adam Selem. Y fue un personaje muy interesante que entró en polémica con Stephens, que fue también un autor muy emblemático y muy querido en Yucatán en esa época. Y además porque lleva el primer daguerrotipo a Yucatán y tenemos las primeras imágenes más o menos fiables, ¿no? de la región. Y el último viaje por las geografías reales es de un inspector de monumentos arqueológicos bastante polémico, Santiago Bolio, que lo escribe Adam Selem, que básicamente se dedicó a contrabandear, podríamos decir, lo que se extrajo del cenote sagrado de Chichén Itzá, ¿no? Sacaban las cosas y Bolio lo canalizaba, y nos cuenta el último viaje de Santiago Bolio, un viaje que él emprende y donde él muere, ¿no? Nos cuenta, entonces, a raíz de esa muerte, recomponemos toda la historia del personaje. Y después nos vamos a esta otra dimensión simbólica con el capítulo a cargo de David, En busca del don para curar, los viajes al inframundo de los men yucatecos. No digo nada de ese capítulo para dejarle a David todo, que él les cuente mucho mejor que yo. Y el último, que es el que les decía de los aparecidos, guías del viaje a Xibalbá, aparecidos y retornados mayas, que está a cargo del doctor Mario Humberto Ruz. Entonces, yo los invito a recorrer este libro, que es interesante, es bonito, es ameno. Van a aprender y a la par van a divertirse. Lo tenemos aquí, por supuesto, en el stand del Sepsis, pero también para aquellos que no tienen problema en leerlo en formato digital, lo pueden bajar y viajar después muy fácilmente si entran ustedes a una biblioteca digital que tiene el Sepsis, que se llama Biblioteca Digital Viajeros, donde ustedes entran, lo buscan, cliquean, lo descargan y lo leen sin contraseña, sin pago, sin nada, ¿no? Entonces esa es otra forma para aquellos que no tienen problema en leerlo digital, pueden tener el acceso rápido al libro. Otros más maniáticos, que puede ser mi caso, que los queremos en papel a veces para marcarlo, bueno, pues nada, lo tienen aquí y lo pueden comprar aquí. Entonces ahora los dejo con David, que nos va a hablar de este tránsito para asumir el don de curar y ustedes valorarán después las consecuencias de ese viaje. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias a Audir por la invitación al Sepsis.
Estamos muy contentos de estar aquí en Morelia como invitados especiales. Y pues para presentar este libro que, como bien decía Carolina, pues es un libro, yo creo que el bestseller del sepsis, uno de los bestsellers, ¿no? Porque está en su tercera reedición. Y es un libro pues, muy diverso, tanto que habla de viajeros del siglo XIX, de carne y hueso, de piratas del siglo XVI, tan de carne y hueso que se les metían gusanos, pero también hay capítulos para otro tipo de viajes, ¿no? más simbólicos, más esotéricos. En el caso de mi capítulo, que precisamente es sobre los Eggmen y los viajes al inframundo, pues por situarles un poquito, porque pues, no todo el mundo tiene por qué saberlo, los Eggmen son los especialistas rituales de los mayas peninsulares, es el nombre que reciben. Son especialistas rituales y tienen a su cargo pues, la realización de varios rituales, tanto colectivos como individuales, vinculados con la salud, tanto individual, en el sentido de que hacen curaciones de diversas enfermedades, de estas que los antropólogos de vez en cuando llamamos de filiación cultural, aunque para los pacientes que padecen esas enfermedades, pues tienen poco de cultural y mucho de padecimiento físico, porque obviamente las consecuencias son físicas, pero también realizan rituales colectivos, comunitarios, que también, si lo pensamos de alguna manera, pueden ser rituales que también están destinados a retornar o regresar la salud o el equilibrio al colectivo, a la comunidad, porque consisten, la mayoría de los casos, estos rituales colectivos, finalmente, en hacer una ofrenda, hacer ofrendas a determinadas deidades, entidades sagradas, poderosas, con las cuales los seres humanos deben congraciarse continuamente en un poquito de esta lógica de la reciprocidad entre el hombre y lo sagrado, y pues que una vez que el hombre consigue sus bienes, a partir del cultivo, a partir de la ganadería, hay que retornar una parte de esos bienes a los dueños de los terrenos donde se llevan a cabo las actividades productivas. Entonces, estos dos tipos de rituales que llevan a cabo los especialistas rituales implican una serie de conocimientos que se adquieren de diversas formas. Y en este capítulo, esencialmente, me aboco a una de las formas en las que se adquieren estos conocimientos, que es quizá la parte más esotérica de este conocimiento. Antes que nada, decir un poquito que este capítulo lo elaboré a partir de información etnográfica, de trabajo de campo, que se llevé a cabo en la región del Camino Real de Campeche. Digo esto porque, bueno, esta parte pequeña de la cosmología de la que hablo en este capítulo refiere a esta región cultural de los mayas peninsulares, y, bueno, en otras regiones que hay en la península de Yucatán, podemos encontrar ciertas variaciones y creencias un poco diferentes. Pero en el caso del Camino Real es muy interesante lo que yo reflejo en este capítulo. Creo que me aboqué a esta parte que les digo de el conocimiento que adquieren los menes a partir de un viaje fantástico, simbólico, pero también muy real, a el inframundo. ¿Qué es el inframundo? ¿A qué parte del inframundo viajan los men yucatecos para adquirir su poder? Bueno, esencialmente en el capítulo me ocupo de dos espacios muy particulares y característicos. Y ambos espacios van a ver que se ubican debajo de la tierra, pero tienen características muy diferentes. El primero del que hablo son las cuevas, y en el segundo del que me ocupo son los cuyos, que se llama en esta región a los cuyos. En otras partes de la península se refieren a ellos como los mul, que son unos montículos que en la península de Yucatán llaman más la atención porque nos encontramos en una región esencialmente plana, y son montículos que de repente aparecen en mitad de la selva y que parecieran naturales, pero no lo son. Albergan debajo de ellos los restos de los mayas prehispánicos. Y se ven como
como montículos, como cerros, también se les dice cerros, montículos, pero en esta región es cuyos o mulo. Estos dos lugares son muy particulares y tienen características propias. Las cuevas, que es uno de los lugares donde van los menes y que se asocian a una entrada al inframundo que tiene otra característica aparte de ser una entrada donde los menes pueden acceder a adquirir conocimiento, y es que es una entrada al inframundo desde una visión más católica que nos remite al infierno, porque en estos lugares, en estas cuevas, aparte de poder ser lugares por los que acceden los menes, a superar una serie de pruebas a partir de las cuales adquieren conocimiento, también existe la posibilidad de encontrar entidades asociadas al mal, que se representan de diferentes maneras. Puede ser un toro, puede ser un español vestido como ladino, como tzul, con símbolos ostensibles de riqueza. Entonces, esta parte no la trato en el capítulo, pero es importante decirlo, que aparte de que el inframundo, estas entradas al inframundo, que son las cuevas, son lugares en los que algunos menes acceden a adquirir un conocimiento sobrenatural, a adquirir una serie de poderes que les van a dotar de la capacidad de hacer los rituales de los que comentábamos. Además, se asocian al mal. Se asocian con entidades que los mayas de esta región llaman cacaashmal, es decir, cosas malignas, que tienen que ver con, pueden ser animales de puro viento o estas representaciones del diablo de las que les hablaba. ¿Qué implica esto? Que hay dos tipos de especialistas rituales que pueden recurrir a estos lugares, a estas cuevas, para adquirir su poder. Los menes, no todos los menes van a estas cuevas a adquirir estos poderes especiales, sino los menes que ya son muy poderosos. Pero también otro tipo de especialistas rituales que no solo adquieren poder para sanar, sino que en su ansia de tener y adquirir más poder, adquieren también los conocimientos para dañar, para lastimar. Estos son los que luego se denominarán brujos, los pugyaj, y precisamente adquieren su poder, digamos que desviándose del viaje que haría un men, que digamos que es una suerte de recorrido por el inframundo, que tiene algunas etapas no muy bien identificadas, porque entenderán ustedes que al hablar de viajes esotéricos, es difícil acceder a la información de qué sucede en ese viaje, porque los menes son muy celosos de esta información y la información que podemos encontrar es a partir de relatos que nos hacen otras personas acerca de lo que los menes les han podido contar. Sin embargo, estas otras personas que se desvían del camino de la curación hacen el pacto con el diablo, que también reside debajo de la tierra, y les enseña ese otro poder para dañar. Y se convierten entonces en pulyaj, ¿no? El que daña, los brujos, los que hacen por encargo daño a otras personas. Estas son las cuevas. Encontramos en las cuevas una serie de entidades muy vinculadas a esta dualidad que está muy presente siempre en la cosmología maya, que son seres siempre de viento, como culebras, murciélagos, toros, que tienen una vinculación muy fuerte con el diablo, pero también con los poderes subterráneos que les dan, que una vez que los menes consiguen superar, adquieren este poder. El otro espacio al que me refiero en el capítulo del libro, digamos que es más, no es tan dual, porque se vincula a estos lugares que les decía de los cuyos, de los mules, que también son espacios subterráneos, porque se vinculan con el pasado, porque son restos del pasado, de esta cultura maya arqueológica que tanto conocemos, que tan atractiva resulta desde que se descubrió, como decía Carolina, en el siglo XIX, y que tanta gente atrae a Yucatán, pero los menes no lo ven como los restos de su cultura pasada, lo ven como restos
de otras humanidades que vivieron antes que la humanidad actual. Una humanidad, además, que en la tradición oral maya fue precisamente la que elaboró esos grandes restos arqueológicos que se ven en Uxmal, Chichén, y que para poder elaborar esos sitios arqueológicos contaban con poderes extraordinarios. Esa humanidad desapareció. Esa humanidad, según los relatos, fue castigada y desapareció por un diluvio, por terremotos, por fuego. El caso es que, aunque desaparecieron, algunos de estos restos de esta humanidad sobrevivió en los montículos, debajo de la tierra. Y con ellos sobrevivió el poder que atesoraba esta humanidad. Lo que les permitió levantar esas grandes pirámides, mover tantas piedras, era porque tenían poderes mágicos. Y esos poderes sobreviven en los montículos arqueológicos, no son arqueológicos porque no están excavados como un sitio arqueológico, sino que son restos del pasado. Y ahí habitan una serie de entidades, sobre todo una en esta región, que se denomina Alush, que no sé si han oído hablar de ellos. Estos alushes tienen esta fuerte vinculación con el pasado. De hecho, se vinculan y se dice que son la humanidad anterior a la actual. Y precisamente esos alushes son los depositarios de ese conocimiento que los menes necesitan adquirir para poder realizar posteriormente sus funciones rituales en beneficio de la comunidad y de sus habitantes. Entonces, ahora sí, aquí no hay, en el caso de la región del Camino Real, esta confusión, no confusión, sino esta superposición entre lo infernal, lo maligno, porque estos restos del pasado, aunque están en el inframundo, sí se vinculan a esta necesidad del men de aprender. De hecho, los menes con los que yo trabajé, siempre, desde cuando son niños, para ser men, les comento, hay que nacer con el don. O sea, uno no puede hacerse un especialista ritual porque quiere. Uno nace con ese don de ver, de saber y ver a entidades que normalmente no se ven. Una luz, obviamente, son entidades de viento que nosotros no vemos cotidianamente. Los Balam, los Yumsilov no se ven porque son de viento, pero los menes desde niños ya tienen la posibilidad de verlos. De hecho, son esos niños que muchas veces les decía a sus mamás, hay niños jugando en la albarrada, en las cercas de piedra tan comunes en Yucatán, y nadie los ve, solo ellos. Bueno, algunos de estos niños además son raptados por estas entidades que viven en los cuyos, en los montículos de piedra, son raptados y llevados al interior de la tierra, llevados a las casitas de los aluches, que son estas casitas de piedra que están ahí debajo de la tierra, y son alimentados por los aluches precisamente con la comida que les ofrecen los humanos en los rituales que también ofrendan los ejmen, y ahí en esa estancia debajo de los cuyos, de los mules, es donde los aluches les empiezan a enseñar. Les empiezan a enseñar sobre los rezos, sobre las plantas, sobre todo los rezos. Los rezos es un conocimiento muy importante, porque sin los rezos precisos es imposible curar y es imposible ofrendar. Se necesita conocer los rezos. Y en ese viaje al inframundo, en ese primer viaje es lo que determina que una persona se va a convertir en men y empieza a adquirir estos conocimientos. Una vez que regresa a la tierra, al plano terrestre, el niño ya tiene esa marca. Obviamente los niños, como nos pasa a cualquier ser humano que tengamos contacto con esas entidades sagradas, el niño regresa enfermo, porque no olvidemos que como todas las entidades sagradas y poderosas, son sagradas, pueden ser benéficas, pero también son peligrosas, precisamente por el poder que tienen, ese poder que puede beneficiar, pero también daña, precisamente porque es diferente a la corporalidad de los seres humanos, es viento, y ese viento es susceptible de entrar en el cuerpo humano y dañarlo. El men, los que tienen destinados a convertirse en menes, van a regresar periódicamente, pero ya no físicamente como en este primer viaje, sino que en sueños van a regresar de tanto en cuanto al interior de la tierra. Y es ahí donde periódicamente en sus sueños van a recibir
toda la formación que van a requerir para llevar a cabo sus rituales. Sin estos viajes al inframundo sería imposible que cumplieran esta función. Entonces creo que lo importante de este capítulo, además de estos viajes maravillosos, que se describen algunas veces vívidamente en la parte de los cuyos, las casas de los aluses, que finalmente lo que están haciendo estos relatos es recrear cómo los mayas actuales ven los sitios arqueológicos. Lo que vemos es que el inframundo o el interior de la tierra tiene esta doble vertiente. Por una parte, la vinculada con estos rasgos, digamos, infernales que impuso el catolicismo durante su colonización, no solo cultural, a los pueblos mayas, sino también sigue manteniendo estas características propias y fundamentales para la cosmología maya. Porque a los especialistas rituales, que son una de las piezas más importantes a la hora de mantener estos vínculos con las creencias mesoamericanas, son los que les alimentan, los que les enseñan, los que les permiten seguir ejerciendo como tal. Entonces, creo muy interesante ver el inframundo como un espacio que encierra esta dualidad y de estas dos, digamos, ideologías que todavía se mantienen actuantes en la cultura maya al unísono, además, ¿no? Entonces, bueno, esencialmente el capítulo les animo a leerlo, como el resto del libro, pero trata, yo creo que esta dualidad que es muy interesante y cómo los especialistas rituales funcionan entre dos mundos, el terrenal y este inframundo que tenemos debajo de nosotros. Entonces, gracias. Bueno, muchas gracias, David. Tenemos unos poquitos minutitos por si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario. Sí, veo que llegaron todos los chicos de la escuela, chicos y chicas. Hola. Sí. Mucho gusto, pues felicidades por el libro. Suena muy interesante todo lo que nos contaron. Me llamó mucho la atención. Yo estudio Historia del Arte y pues me da mucha curiosidad cómo llevan estos procesos de investigación, porque es de campo, tanto teoría y todo ello. Y pues quería preguntarles cómo es la experiencia de campo, cómo te vas acercando a estos lugares o personas o cómo es. Pues como antropólogo, la principal herramienta que tenemos, la etnografía, una etnografía, digamos, intensiva, como podrás imaginar, son temas no digamos muy cotidianos, no muy públicos, y en mi caso fue una investigación que además coincidió con mi investigación para hacer la tesis doctoral, que me implicó estancias prolongadas en las comunidades en las que uno, a base de estar ahí, de vivir ahí, puede ir conociendo gente e ir acumulando conocimiento a partir de la confianza, sobre todo, y además de la sinceridad con las personas en el momento de decir, bueno, estoy haciendo lo que estoy haciendo y, bueno, de ganarte la confianza de las personas, pero también sin traicionar, ¿no? O sea, siempre pidiendo permiso, siempre sabiendo cuál es el interés, y son procesos que llevan tiempo, ¿no? Porque tú también tienes que ir comprendiendo un poquito lo que te están contando y luego finalmente, pues lo que tenemos los antropólogos es conversar con la gente y ir tirando de hilos en los que van apareciendo cuando originariamente yo estaba estudiando sobre un santo, pero claro, me interesaba también mucho la parte de los especialistas rituales, porque también ellos en sus rezos, más allá de los lugares geográficos que utilizan, que es lo que aprenden en los cuyos, hablan mucho de los santos, se les invoca a los santos, así como a los dueños de los espacios. Pues no, muchos de estos dueños de los espacios son santos también. Y a partir de estar con los especialistas rituales y de hablar con la gente, de lo que la gente piensa de los especialistas rituales, van apareciendo estas cosas y uno va como hilvanando este pequeño tejido, ¿no? Que forma parte también de la cosmología. Es una pequeña parte, pero ahí está presente. Entonces el trabajo de campo etnográfico es básico para acercarte a estos temas.
Y luego, pues, sobre todo también la tradición oral, es decir, la gente lo que te cuenta, ¿no? Que te lo cuenta como historias antiguas, como historias presentes, como sucedidos que les han pasado a ellos, en fin, siempre el estar ahí, ¿no? La etnografía. Y muchas cervezas, que no te lo dice acá el doctor David, ¿no? Para ganarse la confianza de la gente y, ¿no? Bueno. Se sacrifica también cuando hace el trabajo. Y también como historiadora de arte que futura, ¿no? Es interesante ver que en los relatos de viajes siempre hay muchas categorías estéticas que están circulando. Entonces uno también puede entrar y ver cómo ellos representaban, por ejemplo, la realidad yucateca, con conceptos en realidad de la tradición estética europea, ¿no? Y se ven ahí el pintoresquismo, el romanticismo, todo lo sublime, todo eso se puede perfectamente bien seguir así. No sé si tenemos más tiempo, ya estamos, ¿no? Sí, sí. ¿Quién? ¿Tenemos un poquito más? Hola. Lo mío es una pregunta directamente de colegas, amigos, compañeros y todo. Debido al éxito que ha tenido, sobre todo con estas reimpresiones, no sé si ustedes se han planteado la idea de hacer una reedición, más en el sentido de meterle un poquito a la distancia, un poquito mano al texto original, que me parecería a mí muy rico y muy interesante, ¿no? Es decir, una vuelta a revisitar, como ustedes, como autores y coordinadora, editores, volver a verlo y ya que ha tenido estas 3 reimpresiones, me parece que sería muy bonito e interesante plantearse la idea de quizás ahí donde se pueda, ¿no? Porque también conjuntar a todas las personas y todas las voluntades también tiene una complejidad, pero sería muy bonito, pues no sé si hacerle una nueva introducción o un nuevo análisis, me parece que sería bonito y si lo han pensado, ¿no? No lo pensé, lo que pensé es hacer otro libro. Porque sí es cierto que después de 15 años, ¿no? Todos hemos transitado por esos temas de investigación y hemos llegado a ciertas conclusiones y a veces es difícil, a mí me resulta a veces difícil leerte a contrapelo, o sea, algo que ya pensaste, repensarlo nuevamente. A lo mejor podemos hacer algunos añadidos, qué sé yo, pero creo que todos vamos a estar más o menos de acuerdo en que lo que dijimos ahí básicamente se queda. Pero creo sí en la conversación que sí vale la pena, con base en lo que hemos seguido estudiando, hacer otro libro, ¿no? En relación con el tema. Carolina, como editora, algo muy bonito del libro es que son textos que se leen de manera muy fluida, son muy literarios también en algunas partes. Como editora, ¿tuviste esta instrucción de que se hiciera textos más accesibles o cómo fue que se planteó en su momento la escritura? No tuve ninguna instrucción, pero para mí es un desafío y que ya se ve en ese libro y que después he ido defendiendo cada vez más y que es un tema para mí, cómo nosotros desde la especialidad logramos acercarnos a la gente con una forma expresiva más amable, ¿no? Romper el corsé que nos pone a veces la academia, la universidad, y poder transmitir lo que hacemos de manera mucho más cercana. Entonces, eso es algo que yo practico continuamente, a veces choco, ¿no? Y ustedes saben, o sea, choco con dictámenes que, no, porque no tiene el aparato crítico. No, el aparato crítico lo tengo acá, o sea, no hace falta que lo esté poniendo a pie de página cada vez, ¿no? Y cada vez que lo hemos hecho, nosotros tenemos otros ejemplos en donde hemos practicado eso a raíz de proyectos, tenemos que hacer una defensa casi expresa. En algún momento de la introducción hay que decir, lo estamos haciendo así a propósito, ¿no? Para que después no vengan los dictámenes negativos de que nos falta todo lo que en teoría... Pero eso yo creo que es algo que tiene... algo que apunta a una dimensión mucho más amplia, que tiene que ver con las humanidades en general, con la forma de escribir de las humanidades, con la forma en que las humanidades se acercan a la gente, y que creo que sí exige a las humanidades repensar esos problemas y empezar a retrabajar otros modos que sean realmente nuestros, ¿no? De expresión.
y que tienen que ver más con el ensayo en su sentido cabal, ¿no? Entonces, no tuve ninguna instrucción, salió así y por fortuna todos los colegas se sumaron a esa, porque a veces no es fácil, ¿no? Pero los colegas se sumaron a esa forma de escritura también más amable. Viste que no son capítulos muy largos, sino que son como muy concisos, muy a lo que van y muy cercanos, ¿no? Así que fue como una invitación a hacer un ejercicio de acercamiento a través de la escritura que funcionó bien en este libro. Quiero preguntar, ahorita que los vi, porque jamás he visto eso o oído, me está pasando a mí eso que dice usted, de que ya los veo, ya platico con ellos y muchas de las veces veo lo que hacen, pero no me puedo acercar a ellos como a 8 metros porque explotan y se hacen una burbuja de jabón de las que hacíamos nosotros para jugar. Ese es ¿con quién iría a platicar a alguien, a alguna escuela, algo que me pudiera ayudar? Porque ya va mucho tiempo y creo que se están adaptando más ellos a mí que yo a ellos. Pues está difícil porque ya le llegó tarde el don, pero no sé acá cómo se trabaja esta situación, porque estamos hablando de la península de Yucatán. Tendría usted que no le platican estos que ve. Solo los ve. No, pero si quiero acercarme a ellos, explotan. Entonces me retiro a 6, 7 metros, los veo perfectamente bien lo que están haciendo, pero trato de acercarme y ya no, todavía no, creo que no me aceptan, pero... Están tímidos entonces. No sabría decirle porque no sabemos qué quieren, no le han platicado, no podemos... De ser malos, no son malos porque no me han hecho nada. No, pues no. Y yo deambulo allí con ellos toda la noche. Bueno, pues a ver si le cuentan algo, porque pues si no le dicen nada, nomás están ahí. Es lo que he tratado de ver, cómo me... Tienen que llevar algo. No, está bien, si desaparecen cuando se acerca a usted, que no le quieren decir nada todavía. Está. Ajá, sí es. Pero vamos, que no sé, porque allí yo hablaba de alusos y esto no sé quiénes, quién sabe, ¿no? Quiénes sean. Hasta que no los pueda usted identificar, no sabemos. Así como dice usted, ese alush, así hay varios, pero no me dicen nada. Claro, sí, quién estudia. Habría que ver quién estudia aquí ese tema para que le pudiera decir. Ajá. Pues a ver, sale alguien que... No, la verdad no sabría yo decirle, de acá no, porque pues venimos de Yucatán, ya ve. Pues no, Ni modo. yo no sé si son yucatecos, no, pero visten igual que uno, que diga yo, no, pues se pusieron un tipo. Hay unos que sí, su indumentaria como su gorro termina en punta, y ellos su cara muy muy estrafalario, su ropaje, que son más o menos como de unos 30 centímetros. Está hablando de acá, los basiliscos. Pues hay que verlo, hay que ver quién trabaja por acá, habría que ver quién trabaja por aquí este tema para que usted le... Buenas tardes, saludarlos de estudiantes del Cebeta 7, acabamos de llegar, no tenemos un poco del conocimiento de lo que vendría siendo el contenido del libro. Si nos pudieran comentar lo que sería resumidamente, porque veo que ya tienen un poco el tiempo encima, lo que vendría siendo el contenido del libro para nuestro interés precisamente. Muy rápidamente. Lo que vemos acá son viajes en la península de Yucatán, y comentábamos que tenemos dos tipos de viajes reales, de viajeros reales que viajaron por la geografía de Yucatán, y viajes simbólicos, como el viaje del que habló David, ¿no? Que son
viajes al inframundo o viajes de los muertos que vuelven a visitarte, ¿no? Una vez que está. Entonces esos son viajes simbólicos que se mueven en otra dimensión. Así que, pues eso, básicamente tienen dos tipos de viajes y les decía también que si lo quieren consultar más en detalle, sin comprar el libro, pueden entrar en la biblioteca digital Viajeros, lo buscan y ahí lo tienen, ¿no? Y lo recorren, pueden leer la introducción, por ejemplo, que es muy breve, tiene un par de páginas y ahí van a tener una idea más general si lo necesitan para hacer la tarea o el reporte, no sé qué, van a tener una idea más general del libro. De nada. Sí, ahí si entran en esa biblioteca, por supuesto, lo bajan gratis, lo leen gratis, no tienen acceso a eso. Bueno, ahora sí creo que hemos cumplido con el... ¿Vas a hacer una pregunta? Bueno. Sí, muchísimas gracias. Muy interesante y qué bueno que se sumaron estudiantes a este espacio para que este trabajo, como tú dices, ¿no? Carolina, pues es un esfuerzo también por transmitir un ejercicio académico a otros públicos. Entonces, vale mucho la pena la presencia de grupos de jóvenes, porque justamente se trata un poco de dialogar con ustedes también y es enriquecedor la presencia también de todas y todos. Entonces, muchísimas gracias y bueno, aquí también está el libro en los stands, para no sé en cuál, pero… Sí, eso, vayan, creo que acá en el segundo, ahí donde está, miren, Neri está saludando de rojo. Pasen por ahí, probablemente, Neri, no sé si tiene señaladores, ahí está. Ahí tienen el dato de la biblioteca digital donde pueden entrar a consultar el libro y lo bajan gratis si quieren. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y les invito a que pueden descansar unos minutos. Ahorita seguimos con otra presentación, otro diálogo, que también, por supuesto…